Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto saludarte una vez más. Bienvenida, bienvenido. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos eh, un devocional que se llama La palabra de Dios es útil. Y vamos a leer dos porciones que se encuentran las dos en Segunda de Timoteo, del 10 al 11, del 14 al 15 y luego del 16 al 17. Te invito a que lo escuches con atención y a que dejes que entre en tu corazón con toda la bendición que el Señor quiere traer para este momento. Lo voy a leer en este momento. Dice así, en segunda de Timoteo 3, del 10 al 11 y del 14 al 15. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, de Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y continúa segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Es una bendición para Timoteo el haber aprendido, haber estado en contacto con las escrituras desde que era niño. Y esto es importante porque le dio a Timoteo esa dirección que su vida necesitaba para que Timoteo pudiera crecer y empezar a trabajar en la obra del Señor. Si tú no has estado desde que eras niño en contacto con la palabra del Señor a través del asistir a una iglesia o a través de leerla por tú mismo, no te desanimes. No hay problema. Lo que necesitas solamente es un corazón dispuesto, un corazón de veras entregado a la palabra del Señor para poder caminar. La vida de un creyente necesita de la Biblia como un mapa, como un mapa que le va a llevar por el camino de verdad. Pero no es solamente el mapa, también necesitamos de el Espíritu Santo, que Él es como si fuera una brújula, como si fuera este guía que nos va llevando para poder caminar en el rumbo correcto. La Biblia es la palabra inspirada por Dios y por eso es algo confiable, es algo en lo que podemos creer. Entonces, lo que necesitamos hacer en este tiempo es leerla, estudiarla, meditarla y de la misma manera, al mismo tiempo, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a aplicarla en nuestras vidas. Solo así será que no nos perdamos en el camino. La palabra de Dios lo que hace es que cambia la conducta del creyente. Es una norma para probar todo aquello que pretende ser verdad. Si tú quieres saber si algo es verdad, y esta es una enseñanza muy clara de mi pastora, insistente de mi pastora, cuando tú recibas alguna palabra, necesitas ir a la Biblia, necesitas ir a la palabra de Dios para comparar si lo que te están diciendo es verdad o no. Si se apega lo que están diciendo a las escrituras.
y por eso es importante. Te pido una disculpa por mi tos. La palabra de Dios entonces cambia nuestra conducta, cambia todo lo que creemos y lo que hacemos. Y es, además de esta guía, es como un escudo protector. Justo hace unos minutos antes de empezar este devocional, estaba leyendo un texto sobre la ansiedad y cómo los cristianos podemos combatir la ansiedad. Y resulta, y es muy claro para todos, que esta ansiedad o la depresión o algunas otras circunstancias que podemos estar viviendo, las podemos vivir y enfrentar con la palabra del Señor, declarando, aprendiéndonos esa palabra y utilizándola como una arma, como un escudo que nos proteja de esos pensamientos, de esa tristeza, de esas problemáticas que de repente nos llegan a la mente y a través de la mente, pasando por la mente al corazón. Dios lo que quiere hacer es mostrarte lo que es verdadero y quiere equiparte, darte todo el equipo que necesitas. Si necesitas un casco, si necesitas la coraza que te va a proteger el corazón, Él te va a equipar con todo lo que tú necesitas para vivir para Él y para saber llevar a cabo tu obra, la obra de Él en el mundo. Perdón, entró un mensaje y me distrajo, perdón. Para llevar a cabo su obra en el mundo. Es importante que tú tengas esa claridad, que tú tengas esa confianza de que la palabra del Señor te va a llevar a hacer todas las cosas que el Señor te está llamando a hacer, porque va a ser el camino que te va a marcar el Señor. Los discípulos, por ejemplo, que iban a Emaús, ¿te acuerdas que se encuentran con un forastero? Ellos piensan que es un forastero y resulta que era Jesús y les va contando todo lo que sucede en la palabra, todo lo que había en la palabra, desde Moisés hasta Malaquías, todo lo que había en la palabra del Señor acerca de él mismo, de Jesús. Y cuando los discípulos que iban a Emaús con el corazón roto porque había fallecido el maestro, porque no creían en la resurrección, en el momento en que se encuentran de frente con la palabra, lo que sucede es que ellos tienen un cambio importante, una transformación. Para eso sirve la palabra del Señor, para que seamos transformados, para que seamos cambiados y para que cambie nuestro camino hacia una ruta de sana doctrina, hacia una ruta de justicia. ¿Qué pasó con los discípulos de Emaús? Dice en Lucas 24, 32 y 33, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose a la misma hora, o sea, en ese momento tomaron sus cosas y decidieron y volver, dice la palabra, levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Este encontrarse con la palabra del Señor a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo fue lo que sirvió, esa palabra, ese encuentro con la palabra fue lo que le sirvió a estos discípulos para retomar el rumbo de la verdad, para retomar el rumbo de la sanación y el rumbo de la sana doctrina. Ahora ellos dicen, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras. Y yo te pregunto hoy,
cuando tú estás delante de la palabra del Señor, cuando estás leyendo tu Biblia, cuando estás creyendo en la palabra del Señor, ¿no arde tu corazón también cuando estás leyendo esta palabra? Ese es el termómetro que necesitas utilizar. Ese es el termómetro que necesitas utilizar para guiarte en este momento. Si tú te das cuenta que no hay ese ardor en tu corazón, ese gozo, ese amor por la palabra, entonces regresa al Espíritu Santo y pídele esa verdad, esa bondad, para que tú puedas regresar a su palabra, volviendo a vivir ese primer amor. No seas nada más, no seamos ni tú ni yo oidores solamente de la palabra. Es importante que la conozcamos profundamente, porque a través de ella vamos a conocer también a aquel que nos amó y que entregó su vida por nosotros. Y de igual manera vamos a conocer lo que tenemos que hacer para poder seguir adelante. Entonces, la invitación de hoy, además de invitarte a que constantemente, con propósito, con intención, leas la palabra del Señor, es pedirle al Espíritu Santo que tú te acerques, que tu corazón sea cada vez más movido a aplicar esa palabra de verdad en tu vida, para que podamos entonces tú y yo mantenerla como el gozo en nuestro corazón, y para que podamos de igual manera caminar con el Espíritu Santo como nuestra guía. Entre más conozcamos la palabra, más vamos a poder ser hacedores de la palabra, no solamente escucharla, sino también ponerla en práctica. ¿Oramos? Bendito Dios, yo te doy gracias porque tú me permites estar aquí, Señor, transmitiendo este mensaje de la importancia que tiene estar cerca de tu palabra. Yo te doy gracias, Dios Padre Santo, porque tú hoy estás moviendo nuestros corazones, estás recordando a nuestras mentes la importancia de estar en constante contacto con tu palabra. Sabemos que tu palabra, Señor, es útil para estudiarla, para corregir, para recibir todo mensaje de verdad. Y Señor, yo te pido que pongas en nuestros corazones un deseo ardiente de leerla, de estar en contacto con tu palabra, de estar en constante comunión contigo a través de tu palabra, Señor, para que podamos conocerte más y para que podamos aplicar todo lo que tú nos has enseñado a través de ella en nuestra vida diaria, y para bendecir a las demás personas que viven alrededor de nosotros. Gracias, Jesús, porque tú estás con nosotros, porque tu palabra trae este recuerdo, este recordatorio hoy a nuestro corazón, y te pedimos que tu Santo Espíritu sea siempre nuestra guía al estar en contacto con tu palabra. Te doy las gracias, Padre Santo, te doy las gracias, Jesús, te doy las gracias, Espíritu de verdad, que nos llenas en este tiempo, porque tú estás con nosotros, como dice tu palabra, hasta el fin del mundo. Yo te doy las gracias y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, hermanas, por estar aquí un día más. Les invito a que no se desconecten, a que estén siempre con esta palabra de verdad y a que sigan escuchando los devocionales. Te invito también a que te unas a nuestro programa de radio. Te recuerdo que tenemos un programa de radio ahora los miércoles, tiempo de la Ciudad de México, a las 6 de la tarde, para que puedas estar en contacto de una manera diferente, de una manera más tranquila o diferente, no tan prescriptiva, con la palabra del Señor. La semana que entra, el miércoles, ya nos anunciaron la pastora Liliana y Jesús, que es el maestro de la iglesia, que son los conductores de este programa,
te invitamos a que te unas porque vamos a tener a una psicóloga que es trans y que nos va a hablar de todo este tema de la psicología, que nos va a ayudar a entender todas estas cosas sobre las transexualidades y sobre lo que sucede en la mente cuando estamos en estos temas. Te invitamos, te recuerdo, es los miércoles a las 6 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, para que puedas estar en un tiempo en el que aprendas un poco más y conozcas un poco más. Yo me despido por lo pronto. Quique, te mando un saludo, me encanta que sea tu primera vez aquí, me encanta que estés en este tiempo con nosotros y yo te invito a que te unas a todas nuestras actividades. Hay muchas cosas que estamos haciendo para servir al pueblo de Dios a través de compartir su palabra. Te invito, te doy la bienvenida y les mando saludos a todos, inclusive hasta Puerto Rico. Buen día, que estén muy bien, Dios los bendice. Hasta luego.